Hola a todos, vamos con un tema que no sé si alguien lo había pensado, pero es cierto que los signos ayudan a desarrollar el lenguaje oral, pero que un niño utilice gestos de manera habitual, un bebé, ¿predice que tendrá un buen lenguaje oral o no? Pues vamos a verlo. No debemos olvidar que todos gesticulamos en mayor o menor medida y que además depende de la cultura en la que estemos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza seguramente a los italianos, ¿verdad? Que mueven mucho las manos mientras hablan y los españoles no somos menos. Pues bien, además os voy a decir otra cosa. No podemos separar los gestos del lenguaje, aunque lo intentemos. ¿Queréis probarlo? Pues haced una llamada o recibid una llamada por teléfono, solo de audio. Intentad no gesticular. ¿Qué creéis que pasará? Ya os adelanto que os va a resultar muy complicado, así que probablemente volváis a los gestos enseguida. Puedes convertirlo en un reto personal, pero estarías eliminando una parte muy importante de tu comunicación. Pero no solo eso, es que además los gestos sirven para aclarar lo que decimos. Seguramente estáis al día de todos los malos entendidos que nos podemos encontrar tanto por WhatsApp como por el resto de redes sociales como Instagram, TikTok. ¿Por qué? Porque estamos eliminando todo el contexto que rodea a esa comunicación escrita. Podemos utilizar emojis, podemos utilizar GIFs, pero aún así cuesta y siguen apareciendo malos entendidos. Pero no solamente aclaran lo que queremos decir, sino que a veces hablan por sí mismos, ¿no? Igual que cuando hacemos así. O cuando hacemos así. ¿A que me habéis entendido? Además, los gestos tienen relación con la memoria de trabajo, que es la memoria que utilizamos cuando seguimos una receta o cuando intentamos recordar una adivinanza mientras buscamos la solución. Y es algo que también se puede estudiar, los gestos, porque al igual que el lenguaje, tiene su propia evolución. ¿Cómo que tienen su propia evolución? Pues sí, señora, tienen su propia evolución. Podemos determinar qué gestos son normales según la edad del bebé. Por ejemplo, durante el primer año de vida podemos esperar lo que llamamos los gestos tempranos. En estos gestos tempranos encontramos dar, enseñar, señalar, negar con la cabeza, dar los brazos para que el adulto le coja, levantar los hombros y las manos como para decir dónde está, jugar al cucutrás, pegar al palmas palmitas, globitos o a qué te cojo. Estos son los gestos tempranos, pero con 2 años podemos esperar los gestos tardíos. ¿Qué gestos tardíos podemos encontrar? Pues por ejemplo jugar con un objeto como si fuera otra cosa, por ejemplo que un boli es un avión. Come con la cuchara o el tenedor, pone un zapato, un sombrero, juega con muñecos o animales, hace que lee, riega las plantas, toca un instrumento musical o mete la llave en la cerradura de la puerta. ¿Y de dónde sacamos todo esto? ¿Quién se lo ha inventado? Pues esto está estudiado y está recogido en una escala de desarrollo que utilizamos mucho, que se llama Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates. Este inventario nos ayuda a saber en qué punto está el bebé, tanto si habla como si no. Porque, como ya sabemos, el lenguaje son mucho más que palabras. Ahora una pregunta que no sé si se os ha pasado por la cabeza. ¿Gesticulan más las niñas o los niños? ¿O no hay diferencia? Pues bien, hay un estudio de la Universidad del País Vasco en el que han mirado a nada más y nada menos que 700 niños y niñas, llevado a cabo por García, Barrena y Murciano el año pasado, en 2021, y entonces llegan a esta conclusión. Vieron que había un sesgo de género en los gestos que hacían niños, los gestos que hacían las niñas. ¿Y cómo lo vieron? Pues resulta que la escala en la que se basó la investigación de la que hablo tiene distintos bloques. Entonces, en uno de los bloques aparecen acciones que tradicionalmente realizan los adultos y se asocian al rol masculino, y aparecen otra serie de acciones que realizan el padre o la madre y que culturalmente se suelen asociar al rol femenino. ¿Qué encontraron? Pues se encontraron que los niños gesticulaban más en acciones asociadas tradicionalmente al rol masculino y las niñas gesticulaban más en acciones tradicionalmente asociadas al rol femenino. Sin embargo, en realizar acciones de juego simbólico, lo que he dicho antes de pensar que un boli es un avión, por ejemplo, no había diferencia entre niños y niñas. ¿Pero qué pasa con los niños que tienen síndrome de Down y con las niñas con síndrome de Down? ¿Y con los niños que pertenecen al trastorno del espectro del autismo, al TEA o CEA? Pues bien, en Italia los autores
Iverson, Longobardi y Caselli realizaron una versión de esta prueba con niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down y las niñas con síndrome de Down suelen tener grandes dificultades en el lenguaje, pero encontraron que, sin embargo, eran mucho más ricos en gestos que los niños de su edad que tenían el desarrollo típico esperado correspondiente a su edad. Entonces llegaron a la conclusión de que podríamos tomar como edad lingüística real los gestos que eran capaces de hacer en ese momento. Con respecto a los niños y niñas pertenecientes al TEA o CEA, encontraron que parecían presentar más dificultad al comprender que al hablar, pero no estaba muy claro si se debía más bien a la dificultad de los padres por rellenar el cuestionario que les presentaron. Pero vamos al grano. ¿A más gestos, mejor lenguaje? La respuesta rápida podríamos decir es que sí. La respuesta larga es que los niños y niñas que gesticulaban más, por lo general comprendían mejor el lenguaje aunque no hablaban antes. Lo que sí parecía predecir un buen desarrollo del lenguaje es el juego simbólico, es decir, jugar a como sí, ¿no? Jugar a como que el boli es un avión, jugar cuando de la tele fuera un teléfono, es decir, a utilizar objetos con una función distinta a la que tienen. ¿Por qué? Porque el lenguaje en sí mismo es un símbolo. Por ejemplo, si yo digo mu, sabéis que estoy refiriéndome seguramente a una vaca, ¿verdad? Y seguramente lo entiendan tanto en español como en inglés y en italiano. Pero si yo digo la palabra vaca, seguramente solo me entiendan las personas que hablan español, porque la palabra vaca no tiene nada que ver con el animal en sí. Mu, por lo menos, se parece en el sonido, pero vaca no nos está describiendo nada del animal. Eso es porque la palabra vaca en sí es un símbolo. Por eso el juego simbólico, el jugar a como sí, va a facilitar y va a predecir el lenguaje. Pero además encontramos que a partir de los 18 meses de edad el vocabulario de los bebés crece muchísimo. Y de nuevo, estos autores italianos encontraron la relación entre gestos y vocabulario. Vieron que cuanto más gesticulaba el bebé, más comprendía. Es decir, de un niño o una niña que gesticule más, podemos esperar que comprenda bastante mejor e incluso hable antes que un niño o una niña que apenas se exprese con las manos o con el cuerpo. Como veis, los gestos no retrasan el lenguaje, sino que son un buen predictor. Si esto lo unimos a los signos del bimodal o a los signos para bebés, tenemos una herramienta súper potente para poder ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a hablar y adquirir el lenguaje. ¿Quieres poner este mecanismo en marcha o saber cómo va tu bebé? Pues ponte en contacto conmigo. ¡Hasta luego!